Estamos aquí con Fernando Isa, un profesionista financiero que trabaja en uno de los bancos más grandes de México, en la banca empresarial. Fernando, ¿qué nos puedes platicar tú acerca de los CDOs? Por lo que yo tengo entendido, es cuando un banco, más o menos, hace préstamos y para liberarse de tantas obligaciones o de gente que tal vez no sea tan pagadera, los reparte, ¿no? O sea, los vende, emite bonos de deuda, que en este caso son los CDOs. Y pues no sí, sé, Sofi, más o menos es lo que dices. En realidad lo que son obligaciones de un banco, pero que están respaldadas por activos del propio banco, es decir, por préstamos que ha realizado ya sea a personas físicas a través de préstamos hipotecarios, tarjetas, etcétera, o a empresas o corporativos que se llegan a dar también, ¿no? Entonces lo que hace un CDO es un papel que está respaldado por préstamos otorgados por un banco que se pone en el mercado para diversificar el riesgo de un banco, ¿no? Lo que busca el banco a través de estos papeles es pues ahora sí que compartir el riesgo con alguien más, es decir, con los inversionistas que puedan tomar este papel. Claro. ¿Algún ejemplo de que hayas visto a lo largo de tu carrera o en la historia que pues, te remarque cómo ha funcionado o en alguna transacción que se hayan usado? Muy conocido. Sí, bueno, este tipo de papeles tuvieron mucho éxito, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en el mercado norteamericano. El ejemplo más grande quizás fue la crisis del 2008, cuando muchos bancos tenían muchos de este tipo de papeles. Y también aquí es importante considerar que una característica muy específica de estos papeles es que normalmente se dividen en secciones por plazos. Entonces, cuando se emite el papel, tienen diferentes tasas según el plazo en el que estés. Es decir, si agarras el primer tranche de ese bono, pues vas a tener una tasa más baja, ya que estás corriendo menos riesgo, estás esperando vencimientos más cercanos, ¿no? Y si agarras la última parte, pues evidentemente tienes más riesgo, porque en el momento o en el caso de un impago por parte de los activos subyacentes, la persona que va a recibir primero su pago son los que están en el primer tranche, ¿no? Entonces hay un riesgo mayor, como siempre en finanzas, al mayor plazo, ¿no? Y bueno, te decía que el caso más reconocido quizás o más escandaloso fue la que hicieron los bancos norteamericanos en 2008, que estaba respaldada con todos los préstamos subprime o las hipotecas de mala calidad, y pues lo que vendía el banco era un papel donde decía está respaldado por activos de, no sé, Bank of America, de Merrill Lynch, de Citibank. Estamos respaldados por esos préstamos. El mercado estaba ávido de esos papeles, que además daban un poquito más de rendimiento que, obviamente, un más de rendimiento que un Treasury Bill, y pues había gente que se apoderó de esos papeles. El resultado, pues como ya sabemos, fue que ante la crisis de las hipotecas, la gente que empezó a dejar de pagar, pues esos papeles valieron cero, y los bancos que tenían, o los fondos que tenían esos papeles, tuvieron que reportar también valores cercanos a cero en sus activos, en su balance, y pues fue cuando se vino el problema, ¿no? En México no son tan utilizados como tal. Sí hay algunos papeles que tienen activos subyacentes con préstamos, pero normalmente lo que se da por el mercado, que es mucho más verde comparado con otros mercados, pues lo que se da normalmente es que tenemos fondos con papel comercial ya calificado, ¿no? Estamos hablando de una emisión de deuda de grandes corporativos y que sí se llegan a comercializar entre instituciones financieras. Oye, y tú, nada más para acabar, como financiero, digo, a mí me suena en parte que, pues como banquero, o sea, éticamente, ¿qué piensas al momento en que emites ese tipo de bonos que sabes que tal vez al final es pura basura o que vayan a valer cero? O sea, ¿cómo lo ves en cuestión Bueno, ética? yo creo que definitivamente aquí el banco, cuando hace una emisión de un papel, no hay nadie que conozca mejor el riesgo que el emisor, ¿no? Al igual que una empresa, ¿no? El día que va y pide un préstamo, no hay nadie que sepa mejor que el propio empresario si hay riesgo o no hay riesgo, o el nivel de riesgo, ¿no? Siempre existe el riesgo. Entonces yo creo que aquí, más allá de culpar al emisor, yo creo que también el responsable siempre es el inversor, ¿no? Entonces el inversor también tiene la obligación ética o moral, sobre todo cuando representa los intereses de muchas personas, pues de investigar precisamente qué hay atrás de donde está invirtiendo, ¿no? Y lo digo en dos términos muy importantes. Tanto un banquero, cuando realiza un préstamo,
como puede ser la hipoteca subprime, pues tiene la responsabilidad de hacer el análisis a fondo de la capacidad de pago de esa persona. De igual manera, un fondo de pensiones de empleados ya retirados que está invirtiendo esas pensiones de gente que ya no trabaja y que depende de eso, pues también tiene una gran responsabilidad al estar invirtiendo dinero que no le pertenece y debería de estar investigando en qué se va, ¿no? Entonces yo creo que pues, es un juego de ambas partes, pero sobre todo de la persona que hace la inversión. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo, y eso sería todo. Por nada, hasta luego.